Bueno, vamos a hablar de cómo Britney Spears le ha ganado de juicio a su padre para la independencia. Hashtag Free Britney. ¿Quién le ha ganado? Me equivoqué de podcast. Sí, un tema ahí. Mentira, mentira. Vamos a hablar sobre la monogamia en unos primos nuestros, en otros primates. No primos muy cercanos, pero primos nuestros. Antes de pasar a hablar sobre este tema, quiero recordarles que si estás viendo este video tienes que darle una manito arriba. Si no estás suscrito, tienes que suscribirte. Y sería de mucha ayuda si puedes compartir el video con otras personas, eso de verdad nos ayudaría un montón. Y también nos ayudaría mucho si es que nos quieres hacer una donación a través del código YAPE que aparece aquí sobre nuestros rostros cada ciertos momentos. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre este estudio que ha sido publicado el 12 de febrero en la revista Nature, en el que tratan de analizar cuáles serían las bases biológicas de la monogamia. Pero es importante resaltar aquí, eh, a pesar de que el estudio ha sido realizado en unos primates primos lejanos nuestros que se llaman lémures o lemur en singular. De repente, si quieren alguna referencia, pueden ver la película de Madagascar, el que Eso quiere es que le mover el gusta mover bote el todo el bote. tiempo. Ajá, exacto. Es un lémur. Son unos primates chiquitos de ojos saltones pertenecientes a la familia de al suborden de los Los de Sabumafu, ¿no? strepsirrinos. Perdón que te interrumpa, los Ya, de sí. Sabumafu, ¿no? Son, son endémicos. Son endémicos de Madagascar, justamente, son pertenecientes al suborden de los strepsirrinos y se llaman así porque tienen la particularidad de que su nariz es un poco achatada y tienen la nariz húmeda, como los perritos y los gatitos, ¿no? Los otros Oh, primates no la tienen, ¿no? Entonces es súper particular, súper lindo, súper lindo, súper lindo. Yo tengo una pregunta. Dime, ¿Por qué tienes la nariz húmeda? no sé, No, lo siento. no sé, no sé por qué tienen la nariz. Ya. Dale, dale. Es la evolución, no sé, no sabría decirte. No, la verdad, no sabría decir por qué tiene la nariz la húmeda. evolución. La evolución. Un Sí. chiquito de osito, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Generalmente es importante que digas eso, Adri, no importa que salga o no salga, pero curiosamente estos primates basan su comportamiento mucho en las sensaciones olfativas, a comparación de otros primates que basan su comportamiento a través de las percepciones visuales. Entonces puede ser que por ahí vaya la respuesta, porque tanto los perritos como los gatitos y otros animales de tienen el olfato bien desarrollado, ¿no? Interesante, que habría que ver por ahí. ¿Ah? ¿Ah? Vaya, vaya. Dale, dale. Bueno, ¿qué te estaba diciendo? ¿No? Ah, Estamos ya, hablando de los lemures. ya, de los O lémures. lemures. Sí. Bien, entonces este estudio, como les decía, ha sido realizado con lémures. Sin embargo, hay un antecedente aquí de este estudio que es bastante importante resaltar, porque desde hace 30 años se vienen estudiando las bases biológicas de la monogamia, que es muy extraña en mamíferos, porque hay que recordar que solo entre el 3 y el 5% de mamíferos son monógamos. A comparación de las aves, por ejemplo, el 90% de las aves son monógamas, pero en mamíferos no. Entonces son muy raras las especies de mamíferos que llegan a la monogamia. Los humanos somos unos de esas especies, algunos murciélagos, algunos ratones y también pues algunos primates primos lejanos nuestros como los lémures. En nuestros primos más cercanos y con quienes compartimos mayor acervo genético, como los bonobos y los chimpancés, o sea, nada que ver, ellos no son en absoluto monógamos. Sin embargo, como les decía, hace 30 años que se viene tratando de estudiar y de dónde surgió, o sea, en qué momento de la evolución de los mamíferos, de los primates, de nuestra evolución, es de que nos volvimos monógamos. Entonces, los estudios iniciaron con ratones de la pradera, que son unos ratoncitos chiquitos, muy similares a los ratones caseros, pero de campo. Entonces, en estos ratones de la pradera son uno de los pocos mamíferos que que buscan pareja de por vida. Entonces, tienen una sola pareja hasta la muerte. Entonces, esto llamaba tanto la atención que eh, investigadores trataron de encontrar los receptores neuronales, los receptores en el cerebro, para dos hormonas que están vinculadas con el establecimiento de vínculos por un periodo de tiempo muy largo.
Estas son la famosa oxitocina, que también es conocida como la hormona del amor, hablando hoy día del Día de los Enamorados y de San Valentín, y la vasopresina. Y la vasopresina. Estas dos hormonas siempre van de la mano. No tienen precisamente como que una connotación romántica o amorosa. La oxitocina, por ejemplo, todo lo contrario. Ayuda a las mujeres embarazadas a dilatar y al desprendimiento uterino en el momento del parto. Ayuda a las mujeres que están dando de lactar en la administración, en el suministro de leche. Entre otras, ¿no? Y la vasopresina tiene que ver más bien con las contracciones de los vasos sanguíneos, ¿no? La dilatación y contracción de los vasos sanguíneos. Espérate, ¿qué más? Ah, ya. El estudio de las dos hormonas. Entonces, estos estudios realizados por tantísimos años apuntan que en ratones de la pradera hay una gran cantidad de receptores para estas dos hormonas. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden cuando hemos visto en episodios atrás lo del cannabis, por ejemplo, que en todo nuestro sistema nervioso, tanto central como periférico, tenemos nosotros receptores a los cuales se conectan, se ligan algunas moléculas que van a desencadenar una respuesta, ¿sí? Frente a un estímulo. En este caso, la oxitocina y la vasopresina tienen muchísimos receptores en el cerebro de los ratones de campo, de la pradera, pero en una zona del cerebro, en un circuito cerebral que se conoce como el sistema de recompensa cerebral. ¿Qué cosa es un sistema de recompensa? Son diferentes áreas de nuestro cerebro que están conectadas y que más bien sirven para regular las sensaciones placenteras y por lo tanto promueven la repetición de la conducta. Por ejemplo, si tú das un abrazo y te sientes bien con ese abrazo, es esta área del cerebro, este circuito, el que lo asocia con algo positivo, porque utiliza una de las principales moléculas que utiliza para comunicarte es la dopamina. Entonces sientes placer, sientes bienestar. Y esto te condiciona a que esta se convierta en una conducta, en una actividad que quieras repetir. Sistema de recompensa, como cuando haces algo bueno y te recompensas con una satisfacción. Así funciona. Entonces, curiosamente, en los ratones de la pradera, los receptores para la oxitocina y vasopresina están muy, muy densos y muy, muy distribuidos en el sistema de recompensa cerebral. Entonces, podría ser que por ahí vaya la idea de repente de que en ellos sea más fácil entablar un vínculo monógamo. Entonces, basándose en estos estudios, los investigadores tenían el interés de extrapolar los resultados obtenidos en pruebas de ratones a primates, ¿no? Entonces, esta investigación en realidad es la primera que utiliza marcadores biológicos como tal para intentar entender la conducta monógama. Entonces, lo que ellos han hecho es estudiar a 12 lémures que ya habían muerto por causas naturales en el Centro de Investigación de Lémures de la Universidad de Duke, en California, y por unas técnicas... Causas naturales. Causas naturales, sí. Lo que pasa es que los lémures en lo que... ¿Cómo se dice cuando están en cautiverio? Lo que pasa es que los lémures en cautiverio viven mucho más tiempo que en estado salvaje, ¿no? Entonces alcanzan los 30, 32, 34 años y ya están, incluso uno de ellos estaba leyendo en un reporte del New York Times súper bonito, que tenía artritis en la cola, ya estaba tan viejito que tenía artritis en la cola, imagínate. Te juro que artritis en la cola. No, sino que lo dijiste como, incluso uno de estos lémures estaba leyendo en el New York Times y dije, no, se aprendieron a leer, dije, en 30 años. Ay, Dios mío, esa periodista, ya. Entonces, ¿qué estaba diciendo? De la edad y que tenían cáncer en la cola. Cáncer, artritis. Artritis en la cola. Bien, no, que murieron por causas naturales. Causas naturales. Entonces, por técnicas de marcadores biológicos, ellos han tratado de mapear los receptores de la oxitocina y la vasopresina en el cerebro de estos lémures. Hay que aclarar aquí, de esos 12 lémures, 2 pertenecen a especies que son monógamas y los otros 5 son todo lo contrario, son los lémures más promiscuos que podrían existir. Entonces, ellos querían ver si es que habían diferencias significativas
en la distribución y en la densidad de los receptores en el cerebro, tanto de monógamos como de promiscuos. Y la verdad es que el estudio no tiene los resultados que esperaríamos o que ellos hubiesen esperado, porque lo que demuestra este estudio es de que realmente nosotros no podemos extrapolar estudios realizados en otros mamíferos como ratones a estudios de primatología, porque hay muchísima separación evolutiva de por medio. Entonces no podemos basar nuestra conducta en similitudes de conductas de otros animales que no están muy cercanos a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no han encontrado una distribución similar de los receptores en un sistema de recompensa, ni siquiera en los lémures monógamos ni en los lémures promiscuos. Y de hecho no han encontrado mayores diferencias significativas ni en la concentración de hormonas, ni en la concentración de receptores de los lémures monógamos con los cerebros de los lémures promiscuos. Entonces, no hay todavía en ellos una diferencia biológica marcada, visible, estudiable puede decirse, que nos haga pensar de que podría haber cierta similitud con el cerebro y las hormonas de los ratones de la pradera. Entonces, en conclusión, podemos decir a ciencia cierta por qué es que nosotros y algunos primates somos monógamos. Aún no lo sabemos, no tenemos muy claras las bases biológicas de esta conducta tan extraña para los mamíferos. Pero como sí, como dicen los investigadores, espérate. Ya, entonces, como dicen los autores, y lo voy a leer textualmente, ellos dicen que sus hallazgos advierten en contra de sacar conclusiones simples basadas en experimentos con roedores sobre cómo surgieron los comportamientos sociales humanos, ¿no? Porque hay un largo trecho evolutivo que nos separa de otros mamíferos. Y ya, entonces eso es básicamente el estudio, que la verdad que ha sido bastante interesante porque es la primera vez que se realiza un estudio así con este tipo de marcadores biológicos, pero no, lamentablemente aún no podemos explicar el porqué de la monogamia. Pero lo que sí me parece importante resaltar aquí es el papel que juegan las hormonas en el comportamiento social de primates, incluyéndonos nosotros. Por ejemplo, la oxitocina y la vasopresina juntas de por sí, o sea, en una interacción entre estas dos hormonas, tienen realmente mucho que ver, es como que tienen mucha participación en algunos comportamientos sociales, como el que ya había mencionado, el hecho de establecer pareja, de establecer este tipo de vínculos. Tienen también papeles en el cuidado parental, en el control de la agresión, en el control del estrés, en la recompensa social también, ¿no? Como parte de la formación o el establecimiento de vínculos sociales profundos, y en el reconocimiento social, en el reconocimiento de los pares. Entonces, como dicen los autores, al final no solo somos el resultado de la interacción de dos hormonas, sino de un montón de químicos, tanto hormonas como de otro tipo de neurotransmisores que al final pues nos hacen lo complejo que somos, ¿no? Y puede ser que ahí esté la respuesta por la cual a algunas personas les resulta más sencillo ser monógamas y a otras personas les resulta mucho más difícil, ¿no? Que también es así, normal. Yo tengo una acotación. ¿Por qué en la cara? No, o sea, tengo una acotación. O sea, digamos que... Adrián. o sea, digamos que, bueno, si bien se encontró relación en el estudio en ratones de la pradera, digamos que el sistema en el cerebro de los lémures es mucho más complejo, por lo que no podemos extraer conclusiones, ¿cierto? Y yo también tengo una pregunta. ¿Es posible que la monogamia no tenga bases biológicas si no sean enteramente sociales? No, yo no creo que sea posible, porque de hecho este tipo de sistemas, ¿no qué? No, es poco probable porque se observa en otros animales. Pero okay. Sí, que explique ella mejor. Exacto, porque este sistema fisiológico que determina conductas sociales está ampliamente distribuido en muchos animales y se ha preservado muy bien durante un tiempo evolutivo muy largo. Entonces, generalmente las especies monógamas actúan de una forma en recompensa. ¿Por qué? Porque trabajan juntas, o sea, tanto hembra como macho, para cuidar a las crías, por ejemplo, para proteger su territorio, por ejemplo.
Y si tú lo piensas, también es una de las razones por las cuales parejas permanecen juntas mucho tiempo, ¿no? Para el cuidado de parental, para la construcción de algo en común, etcétera. Y que muchas veces esta construcción de una relación monógama no tiene nada que ver con los primeros niveles de oxitocina que se despierten en tu cuerpo durante las primeras fases del enamoramiento, ¿no? Sino más bien es una construcción social mediada por otro tipo de recompensas fisiológicas y biológicas, ¿no? Interesante, interesante. Víctor. Sí. No, yo había estado leyendo ya anteriormente, o sea, ya había leído anteriormente el artículo, y de hecho me tocó escribir un poco sobre el tema en Robotitos, el portal de Aldo Barta, del robot de Platón. Entonces, sí, ya estaba al tanto, ya lo había visto, me pareció muy, muy interesante, por eso, porque que lo sugerí, obviamente que ella iba a hacerlo explicado y nosotros íbamos a poder hacer las preguntas de una manera un poco más amplia, por eso. Está bien, me ha gustado el tema y me ha gustado la forma como lo ha tratado, lo he entendido perfecto. Sí, la verdad, otra semana más, pues, que Isa viene acá a sorprendernos, ¿no? A mí me parece súper interesante esto, ¿no? Porque como Isa justo lo mencionó, solo pues, un pequeño porcentaje de los mamíferos son monógamos, ¿no? Bueno, eso no sale, pero uno es en un documental, recuerdo también haber visto eso y cómo es que gracias a la monogamia, digamos, o sea, hay ventajas, no sé si decirle evolutivas, pero hay ventajas, o sea, que nosotros como Homo sapiens hemos obtenido a causa de la monogamia, ¿no? Porque si no fuéramos monógamos, por ejemplo, hubiera sido muy difícil, digamos, una sola madre cuidar a su hijo, ¿no? Sino que, digamos, en un sapiens se necesita que dos estén a cargo de uno solo, ¿no? En un momento. Y porque pues nacemos y necesitamos cuidados, ¿no? No somos como otros animales que nacen y es como que ya, caminan en dos patas. Somos inútiles los primeros 25 años de nuestra vida. Así dice Sofía Niño de Rivera, la comediante mexicana. Los primeros... Sí, pero sí. No, pero es cierto, es cierto. Justo la otra vez estaba pensando y decía, no deberíamos votar a partir de los 18 años. Yo creo que deberíamos votar a partir de los 25. O sea, en elecciones, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque, o sea, yo me pongo a pensar, y a los 18 años, o sea, mi ejercicio de votación era, al pincho, ya, marca cualquier cosa, ¿no? Ya, un pene, ya, ¿no? En cambio, ahorita... ya no tomo más en cuenta. Pero ya, bueno, y bueno, muchísimas gracias entonces a Isa por habernos dado ese tema tan controversial y justo un 14 de febrero, ¿no? Pero no se muevan, muchachos, que ya volvemos con las 3 misiones que van a llegar o que están llegando a Marte este mes de febrero, ¿no? ¿Por qué tantas en este mes? Ya Víctor nos contará más adelante. No se muevan, que ya volvemos aquí en Síntesis Podcast.